¿Qué tal, jóvenes del Instituto Manuel Sibane Corrales? Vamos a dar inicio. Se le invita a apagar sus audios, tenerlos apagados, por favor, ¿sí? Delia Beatriz, si nos podría colaborar apagando su audio, ¿sí? Y ¿qué tal? Y también mantener apagadas sus cámaras. En el momento de realizar las preguntas, pueden activar sus audios, si desean la cámara también, para interactuar con el ponente, ¿sí? Durante la exposición, por favor, mantengan apagada la cámara y su audio, ¿no? Para poder entender, ¿sí? Voy a dar el pase a mi compañera Lucía, al cual va a estar encargada de presentar a la ponente del día de hoy. La Universidad Peruana de los Andes y el grupo CUSI Causal, pues le da la bienvenida, no sin antes pues mencionarle, darle gracias a Dios por volvernos a encontrar, estar sanos y siempre vivir agradecidos, ¿no? Agradecidos por él, agradecidos por la vida, por lo mucho poco que fuera. Bueno, empezamos con el taller de proyección social, el cual el tema es sexualidad responsable, pues a cargo de la expositora Beatriz Pérez Alarcón, ¿no? Y en compañía también de una invitada especial, ¿no? Un médico cirujano, Gabriela Palomino, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de los temas sobre anticonceptivos? Chicos, no sin antes hacerles recordar de que sus preguntas, sus dudas, nos lo pueden hacer escribir en el chat, o pueden activar la manito para hacer algún tipo de pregunta. Igual sus dudas se van a aclarar al final de la exposición, y nada, pues espero que todas sus dudas queden aclaradas, ¿ya? Le doy el paso a mi compañera Beatriz Pérez Alarcón para que empiece con el taller. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias por estar presente con nosotros. El día de hoy, como ya les mencionó Lucía, vamos a hablar el tema de sexualidad responsable. Espero que sirva de mucho para todos los participantes y comprendan un poco más acerca de nuestra sexualidad. Como nos dijo Lucía, hoy ya tenemos una ponente, una invitada muy especial, la doctora Gabriela Palomino, que nos va a hablar acerca de los anticonceptivos. Bueno, voy a pasar a presentar mi diapositiva. Y quiero que por favor les voy a presentar un video, el primer video del día de hoy. ¿Ven mi diapositiva? Se está presentando. Se está presentando, compañera. Sí, se ve la diapositiva. Ahora sí, Beatriz. Ok, muchas gracias. Nosotros somos el grupo CUSI Causai, que traducido al español del quechua significa la alegría de vivir. Entonces, a partir de hoy hay que ser felices y hay que estar alegres para vivir. Un segundo. Un segundo. Ok, ven la diapositiva, ¿cierto? Sí, se ve la diapositiva. Sí. Muchas gracias. Entonces, les voy a pasar a presentar un video y luego cuando acabe el video quisiera sus comentarios acerca del video. Bueno, procedamos. Si alguien se me acerca y me intenta tocar, y aunque lo conozco me hace incomodar, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Si alguien en secreto me quiere tocar, por medio de regalos o amenazas, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Todos tenemos que decir fuerte no. Si alguien te toca o te hace sentir incómodo, cuéntale a un adulto de confianza o llama al 100. Infórmate más en cisb.be. Gracias. ¿Qué opinan sobre el video que les acabo de
presentar. Para mí es un video motivacional. Sí, dime. Yo creo que en el video se puede presentar como unas indicaciones sobre como que tenemos que decir a nuestros familiares sobre lo que nos ha pasado o también de suceso que nos ha ocurrido. Claro. En realidad les he presentado este video porque todos seamos niños, adultos, no debemos permitir que nadie nos toque si nosotros no lo queremos. Es valorarnos, respetarnos y sobre todo nosotros que ya somos adultos, cuidar a nuestros niños, porque sabemos que los niños son los más vulnerables y hay personas con malas intenciones que podrían dañar las emociones de nuestros niños afectándolos, tocándolos o con palabras, ¿no? Entonces, ninguna persona debe recibir ningún tipo de maltrato, ya sea niño o adulto. Continuamos con la exposición. Muchas gracias. Empezaremos a hablar sobre la sexualidad responsable. Entonces, para conversar de la sexualidad responsable, es imprescindible referirnos en primer término a una educación sexual adecuada y efectiva. Es decir, que la educación sexual consiste en la enseñanza para desarrollar la comprensión de los aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales, económicos y psicológicos de las relaciones humanas en la medida en que afecten a las relaciones entre hombre y mujer. También la responsabilidad sexual es saber cómo se utilizan los métodos anticonceptivos y se previenen las enfermedades de transmisión sexual. Y sobre ese tema más adelante nos va a hablar nuestra doctora Palomino. Continuando, para esto necesitamos educación, educarnos, que debemos encontrar básicamente o primordialmente dentro de nuestra familia. Nuestra familia es la que debería conversarnos acerca de nuestra sexualidad, ¿no? Pero en algunos casos las familias aún cuentan con tabús y no nos hablan y por eso tenemos en la escuela, en el colegio, o también si podemos, podríamos ir a un centro de salud o un especialista psicólogo. Pero en realidad quien nos debería hablar o cómo deberíamos descubrir nosotros sobre el tema sexual es encontrar fuentes confiables, ¿no? Porque no debemos hacer caso a cualquier tipo de persona que nos habla de sexualidad, porque lejos de ayudarnos, de repente nos pueda confundir acerca del tema. ¿Por qué es importante la sexualidad responsable? La sexualidad responsable es muy importante, ¿ya? Porque forma parte de nuestra personalidad y aparece como elemento de autoimagen en los individuos. En esta sexualidad responsable se definen ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales que permiten a un conjunto a una visión del mundo en relación con él. Durante la adolescencia, que es nuestra etapa del desarrollo y la evolución de nuestra vida para todos los seres humanos, esta constituye el tránsito de la niñez a la vida adulta, pasar de la niñez a ser adolescente o a ser adulto, ¿no? Es nuestra etapa de desarrollo. Ellos y ellas, o sea, nosotros todos, vivimos una ambivalencia de ser niños, niñas y adultos a la vez. Todo esto experimentan la incertidumbre de dejar atrás su crecimiento de la infancia y comenzar a andar en nuevos espacios que exploran el afán de ser grandes. ¿Cuáles son los conceptos básicos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el sexo, ¿no? El sexo son características biológicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Pero no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos, que lo explicaremos más adelante. También esto se diferencia genéticamente y biológicamente. Genéticamente lo conocemos como el ordenamiento de los cromosomas sexuales, ¿no? Que aportan nuestros padres para que nosotros podamos nacer. Y también en el ámbito biológico, que son un conjunto de características anatómicas y fisiológicas que tenemos los seres humanos para distinguirnos de femenino o masculino o de hombre o mujer. La sexualidad humana. Nuestra sexualidad humana
es la forma de expresión o el conjunto de formas del comportamiento humano. Esto está vinculado a los procesos psicológicos y sociales del sexo. La sexualidad humana abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. ¿De qué está compuesto esta sexualidad? Están compuestos de factores biológicos, psicológicos y sociocultural. ¿Cuáles son nuestras funciones sexuales o la función de la sexualidad? Nosotros cumplimos la función reproductiva, erótica, comunicacional y afectiva. El género. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado para hombres y mujeres. Lo dice la Organización Mundial de la Salud en el año 2010. Entonces, podemos decir que el sexo o nuestra sexualidad, el género es sinónimo de sexo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de salud sexual, nos referimos al estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad. Esto requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Continuando. Ahora, otros conceptos básicos, tenemos también la orientación sexual. La orientación sexual es la dirección que sigue el deseo sexual del sujeto en relación con un objeto sexual determinado. Esto se puede manifestar hacia un solo tipo de objeto sexual determinado o hacia varios en proporciones variables. La más típica orientación sexual es la heterosexualidad, seguida por la homosexual. También tenemos el sexo social, el rol sociosexual, la masculinidad y la femineidad, que son un conjunto de comportamientos y actitudes culturales que indican a sí mismo y a los demás la pertenencia al sexo masculino o femenino o a la ambivalencia en proporciones variables. ¿Cuáles son las recomendaciones para una sexualidad responsable? Bueno, acá yo encontré una serie de recomendaciones. Tenemos: la sexualidad es una dimensión natural y sana de la vida. Los niños deberían obtener su educación sexual primaria en la familia. Como le mencioné anteriormente, la educación sexual lo deben impartir primero nuestros padres, a los pequeños. Las relaciones sexuales nunca deben ser coercivas o explotadoras. Nadie puede obligarte a tener relaciones sexuales si tú no lo quieres. ¿Ok? Todas las decisiones sexuales tienen consecuencias. Ojo con este detalle. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que te podrían, como por ejemplo el SIDA, que a la larga o a la corta te mata, y si no tienes dinero para poder hacerte un tratamiento, también te va a matar mucho más rápido. Pero hay otras enfermedades de transmisión sexual que las puedes recibir de tu pareja, y si sales embarazada, podría tu niño tener una enfermedad congénita, ¿no? Podría llevar la enfermedad de transmisión sexual, y eso sería muy, muy triste para la criatura, ¿no? Y otra es que si tienes planes o metas, tal vez sea más difícil de cumplirlas con un embarazo de repente deseado o no deseado, ¿no? En el caso que fuera. Ahora, los jóvenes necesitan desarrollar sus propios valores sobre la sexualidad para volverse adultos. Otro punto: involucrarse de manera prematura en conductas sexuales implica riesgos. Involucrarse de manera prematura en conductas sexuales implica riesgos. Ojo. Los jóvenes que tienen relaciones sexuales deben tener acceso a información sobre servicios de salud y prevención del embarazo, como las enfermedades de transmisión sexual o el VIH-Sida. Más recomendaciones. Hablar de nuestra sexualidad, chicos, es natural. No
ya olvidémonos de los tabús, de la desinformación sobre el sexo. Esto tenemos que hablarlo con naturalidad y enseñar a nuestros pequeños. Informarnos antes del inicio de la vida sexual, ¿no? Preguntar a personas adultas, personas serias, buscar información creíble, verificable en la web. También debes tener presente que todo lo que implica las relaciones sexuales, no creer también en los mitos, ¿no? Que se difunden sobre el inicio de la vida sexual, ¿no? Buscar información de cómo llevar una vida sexual sana, saludable, en fuentes confiables. Además, entender el concepto de sexualidad como la identidad, los roles de género, el placer, la intimidad, la orientación. También consultar con un médico, ¿no? Gracias a Dios contamos con la presencia de nuestra doctora, que más tardecito le va a hablar, cuál es el mejor método anticonceptivo, porque existen muchos métodos anticonceptivos, el cual puedes elegir. También darnos el tiempo que necesitamos para iniciar nuestra vida sexual. No te sientas obligado, como ya lo dije antes, no te sientas obligado a hacer lo que otros quieren o seguir una moda. Tú eres el dueño de tu vida y tú decides qué quieres hacer con ella o qué no quieres hacerlo. Muchas gracias. Pero ahora, a continuación, creo que viene otro video. Ah, mira, le voy a hablar sobre este tema que ya les estaba diciendo. Está bien decir no. Repite conmigo. No. Dice, decir no, o sea, tengo derecho a decir no, si no lo quiero hacer. Tengo derecho a saber sobre métodos de protección, que ya ahora lo vamos a saber. Tengo derecho a elegir mi método de planificación. Tengo derecho a tener una vida sana y segura. Tengo derecho a reconocer las consecuencias de mis actos. Tengo derecho a recibir orientación sobre la sexualidad. Tengo derecho a saber sobre las infecciones de transmisión sexual, que ya lo vamos a saber. Tengo derecho a conocer y respetar mi cuerpo. Respetemos nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es nuestro templo. ¿Ok? Tengo derecho a declarar y aclarar mis dudas. Tengo derecho a decidir cuando estoy preparado. Chicos, no tengamos miedo de hablar de sexualidad o pedir información sobre sexualidad en los centros de salud. No tengamos miedo de repente ir a una farmacia y comprar un preservativo porque queremos cuidarnos, ¿ok? A continuación les voy a presentar un video. ¿Vamos? Sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es mucho más que el acto sexual. Involucra tu cuerpo, tu identidad, tu orientación sexual y tus sentimientos. Tu cuerpo. El sexo anatómico se refiere a los órganos sexuales con los que naciste. En los hombres son el pene y los testículos. Y en las mujeres son las mamas, el útero, los ovarios y la vagina. El desarrollo sexual comienza unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta. Durante la pubertad, el cuerpo produce hormonas responsables de los cambios externos en tu cuerpo. Sin embargo, la pubertad es mucho más que cambios físicos. A medida que creces, tus pensamientos, emociones, necesidades y deseos también cambian. Es importante comprender que cada individuo se desarrolla en su propio tiempo, ritmo y manera. Tu identidad. La identidad de género se refiere a la manera en la que te sientes acerca de tu sexo. Es decir, si te identificas como hombre o como mujer. Las personas tienen una combinación de sentimientos masculinos y femeninos, pero generalmente tienden más hacia uno u otro, con lo que se autodefinen como hombres o mujeres. Tu orientación. Es probable que al entrar a la pubertad comiences a sentir atracción hacia otras personas, con lo que pueden desarrollarse amistades o deseos de actividad física. La orientación sexual se refiere a si te atraen hombres o mujeres. Si son personas del sexo opuesto, eres heterosexual. Si son del mismo sexo, eres homosexual. Si te atraen personas de ambos sexos, eres bisexual. Es importante que sepas que nadie te debe excluir o tratar mal por tu orientación sexual, cualquiera que ésta sea. Tus sentimientos. Es importante tener una relación sana y una pareja en la que se confíe antes de iniciar cualquier tipo de experiencia sexual. La pareja debe conocerse bien, comunicar abiertamente sus sentimientos y decidir juntos que están listos para tener relaciones sexuales. Ambos necesitan saber los límites de cada uno.
para que ninguno se sienta forzado, incómodo o llegue a lamentar algo. ¿Qué es el sexo? El sexo es solo una de muchas formas de compartir la intimidad con tu pareja, pero es una que puede tener consecuencias importantes. Cada vez que tengas relaciones sexuales, existe la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y si la relación es entre un hombre y una mujer, existe la posibilidad de que queden embarazados. Usar métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades en cada relación sexual reduce las posibilidades de que cualquiera de estas situaciones suceda. ¿Qué es aceptable? Solo hay dos prácticas sexuales aceptables: la que ocurre entre dos personas que deciden realizarla de manera voluntaria, o bien cuando lo haces tú solo, es decir, la masturbación. Es válido que una persona cambie de opinión durante el acto sexual, y es muy importante que la pareja escuche y se detenga cuando se le pide. Si eres menor de edad y en algún momento sientes que un adulto, aun si es parte de tu familia, se comporta de manera inapropiada, es muy importante que lo evites y le cuentes a otro adulto en quien confíes. Muchas gracias. Ahora pasaré, perdón. Ahora voy a presentar a la doctora Gabriela, que va a continuar con la exposición. Gabriela, por favor. Buenas tardes, bienvenida. Gaby. Un segundo, parece que hay problemas con el internet. Un segundito, por favor. Ok, Beatriz, no te preocupes. Sí. Cualquier pregunta, duda, se le invita a los participantes a hacerlo a través del chat, ¿sí? Al finalizar, se estará leyendo las preguntas y consultas, ¿sí? Para la doctora y tanto para la ponente Beatriz. Asimismo, también invito a mantener siempre apagado el micro y las cámaras, como lo están haciendo ahora, ¿sí? Muchas gracias. Y seguimos con la exposición. Ahí tiene problemas con la web, pero ahorita me dice que se va a conectar desde el celular. Bueno, ¿tienen alguna consulta, inquietud? Pueden escribirlo por el chat con toda confianza, chicos. No hay ningún problema. Estamos aquí para resolver sus dudas. Ahí está la doctora Gabriela. Bienvenida, doctora. Les habla la doctora Gabriela Palomino, médico cirujano egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y actualmente serumista en la región de Huancavelica. Vamos a pasar a exponer y explicarles un poco sobre métodos anticonceptivos. Por favor, la diapositiva, Beatriz. Ok, gracias. ¿Veían la diapositiva, chicos? No se ve todavía. A ver, No. No se ve. Un segundo. ¿Ahora la ven? ¿Ven la diapositiva? Sí. Ok, gracias. Sí, ahora sí se ve. Ya, para comenzar sobre métodos anticonceptivos, primero hay que dejar en claro qué es un método anticonceptivo ideal. Un método anticonceptivo ideal no es ideal para todas las mujeres. Cada mujer y cada pareja tiene un método anticonceptivo ideal y tienen que pensarlo y decidirlo entre la pareja. No es lo mismo el método que va a utilizar una mujer que ya ha tenido hijos como un método que va a utilizar una mujer que no ha tenido hijos o un método que va a utilizar una pareja
que tienen años juntos como una pareja que es casual o ocasional. Entonces, hay que tomar varias cosas en cuenta en el momento de decidir un método anticonceptivo, y no existe un método anticonceptivo ideal para todos. El método anticonceptivo es ideal para la persona y la pareja. Comenzando algunas cosas sobre el método anticonceptivo, tenemos que ver que sea eficaz. En medicina nosotros utilizamos el índice de Pearl, que está dado por el número de embarazos que suceden en un grupo de 100 mujeres en un año con ese método. Eso nos permite ver qué método es más eficaz que otro. Luego, un método seguro, es decir, un método que tenga menos contraindicaciones y menos cosas que nos vayan a afectar a nosotros, que sea reversible. Sabemos perfectamente que a veces usamos métodos anticonceptivos y luego las mujeres queremos tener hijos, entonces que sea reversible es algo importante también, que sea sencillo de usar, que sea asequible, es decir, que lo puedas encontrar en cualquier lugar. En este ítem, hacer la salvedad de que el Ministerio de Salud pone a disposición en todos los centros de salud y puestos de salud métodos anticonceptivos que son totalmente gratis. También hacer la salvedad de que a pesar que uno sea menor de edad, no hay ningún problema, puede ir sola, no es necesario que vaya con la mamá a pedir un método anticonceptivo. Eso está estipulado en la ley, y un obstetra te va a atender y te va a dar los métodos anticonceptivos, te van a dar una cartilla y van a iniciar tu método anticonceptivo. Luego, que interfiera lo menos posible en el coito y que sea aceptable por la pareja y aceptable por la sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a criterios de elegibilidad, están dados por la OMS y nos va a dividir en 4. El primero es que se puede usar siempre, en cualquier situación. El segundo es que se puede usar generalmente en una situación. La otra es que no exista otra opción. Y el último es que esté contraindicado absolutamente. La siguiente, por favor. La clasificación según eficacia está dado por el índice de Pearl, que ya hemos mencionado antes. Y los más eficaces, es decir, los que fallan menos, son los dispositivos intrauterinos, los implantes subdérmicos y los métodos quirúrgicos, que son métodos definitivos, como la vasectomía o la ligadura de trompas. Luego tenemos en el segundo nivel a los anticonceptivos orales, las inyecciones, los parches y los anillos. Luego vamos a poder explicar cada uno detenidamente. Luego, en tercer lugar, están los métodos de barrera, como el preservativo condón, y el uso del calendario menstrual. Y finalmente, los menos eficaces están los espermicidas. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver qué tipos de métodos existen según clasificación. Están los métodos naturales, están los métodos de barrera, que está el preservativo, el diafragma, las esponjas vaginales, los hormonales, los mecánicos, que están los dispositivos intrauterinos, y los quirúrgicos, que son definitivos. Comenzando por los métodos naturales. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los métodos naturales se basan básicamente en el calendario menstrual. Es decir, ver las desregulaciones hormonales que pasan todo un mes en una mujer, y según esto, qué días se pueden tener relaciones sexuales y qué días son días peligrosos, por así decirlo, para tener relaciones sexuales. Entonces se programan las relaciones en los días del ciclo en los que la probabilidad de gestación es muy baja. La siguiente diapositiva, por favor. Este método de calendario tiene un nombre, que es Ogino-Caus, y lo que va a ver es definir el ciclo más corto, el ciclo más largo en el año, y se va a tener que restar, se va a tener que hacer una resta, y finalmente se ve que en el día 9 al 19 no se va a obtener relaciones sexuales. Es decir, del día 14, que es el día pico, el día de la ovulación, 5 días después o 5 días antes no se puede tener relaciones sexuales. Algo que es un poco fastidioso, por así decirlo, de este método, es que solamente sirve para mujeres que sean completamente regulares, y también que hay varios días en el mes que se va a tener que practicar la abstinencia. Luego existe el método del moco cervical, que según la cantidad hormonal, el moco cervical va a ser más espeso, y esos días son días que se está ovulando.
La siguiente diapositiva, por favor. Luego está el método de la temperatura basal, que es cuando una mujer ovula, es decir, su día 14, hay más temperatura, entonces la mujer se tiene que tomar la temperatura todos los días, y los días que aumente 0.5 es que ya está ovulando y es peligroso. Luego está el coitus interruptus, que es terminar la relación antes de la eyaculación, y luego está el MELA, que es para mujeres que estén practicando la lactancia materna. Es un método muy seguro, pero es solamente un método que se puede usar en mujeres que sus bebés lacten de 10 a 12 veces al mes y solamente por 3 meses. La siguiente diapositiva, estos métodos tienen una eficacia muy baja. Nosotros los médicos solemos recomendar que se use junto a otro método más, porque no es un método que se pueda usar solo. Además, una desventaja es de que solamente sirve para personas o mujeres con ciclos regulares, hay largos periodos de aprendizaje y abstinencia, y necesita que la mujer esté realmente motivada para seguirlo. La ventaja es que es un método disponible, gratis, no tiene efectos colaterales y es completamente reversible. A continuación tenemos los métodos de barrera, que básicamente actúan como barrera mecánica o química para la entrada de lo que es los espermatozoides. Estos métodos, eso es importantísimo tener en cuenta, sobre todo los adolescentes, que es los únicos métodos que te defienden contra las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, tú puedes usar tu ampolla, puedes usar tus anticonceptivos orales, pero el único método que te va a defender de una ETS son los métodos de barrera. Entre ellas el preservativo femenino, los diafragmas y los espermicidas. Comenzando con el preservativo masculino, es dentro del grupo de los únicos métodos que previene las enfermedades de transmisión sexual. Hay mujeres que tienen alergia al látex y para esto hay alternativas, se puede utilizar preservativos de poliuretano o elastómeros sintéticos. Es un método seguro para lo que es enfermedades de transmisión sexual y siempre se recomienda que si la relación sexual es con una pareja que es recientemente conocida o es una pareja momentánea o circunstancial, se utiliza un preservativo a pesar de que se esté utilizando otro método. La eficacia de este método, en teoría es 2 embarazos en 100 mujeres, pero en la práctica es 8 a 14 embarazos, que es mucho mejor que, por ejemplo, los métodos naturales. La ventaja es que es disponible, no necesita receta médica. Si un varón o una mujer va a un centro de salud, se les va a dar 30 preservativos por mes y les da una cartilla y se le empieza a dar 30 por cada mes. Disminuye mucho lo que son las ETS, el cáncer de cuello uterino, porque ya no va a haber VPH o virus papiloma humano. Las desventajas es que interfiere en el coito y requiere motivación masculina. Ya. En el preservativo femenino es un método poco conocido que el Ministerio de Salud cuenta con ellos y es más, si las mujeres van, se les da, no hay ningún problema. Es igual que un preservativo masculino, pero va dentro de la mujer, es como 2 pequeños aritos que se tienen que hacer en forma de 8 y meterlo dentro de la cavidad vaginal y se utiliza igual que un preservativo. Lo complicado es ponérselo, pero una vez que una mujer ya empieza a utilizarlo con frecuencia, no hay ningún problema. Luego tenemos a los diafragmas, que se colocan previamente a la penetración o la relación sexual, hasta 12 horas, y pueden durar hasta 6 a 8 horas. Se aconseja utilizarlo con otro método. Este método en sí no lo tiene el Ministerio de Salud, así que sí es un método un poco caro porque va a tener que costar. Luego tenemos la eficacia de estos métodos. Es 20 embarazos en 100 mujeres, es un poco más elevado que lo que es el preservativo masculino, pero no es que el método sea menos eficaz, es que como es más complicado utilizarlo, generalmente las mujeres solemos utilizarlo mal y es por eso que hay embarazos. Un preservativo masculino es mucho más fácil utilizarlo, es por eso que tiene menos complicaciones, mayor eficacia. La ventaja es que también previene el ETS, el cáncer de cervix, y bueno, sí, la desventaja es que es un poco complicado el uso.
Luego tenemos los que son los capuchones, que son como pequeñas esponjas que se colocan hasta 48 horas, pueden utilizarse. Es relativamente caro, tampoco lo tiene el Ministerio de Salud. Luego están las esponjas vaginales, que tampoco lo tiene el Ministerio de Salud. Son unas pequeñas esponjas que se ponen en la cavidad uterina, protegen 24 horas. Estas sí contienen espermicidas. Ya. Luego siguen los métodos hormonales. En cuanto a los métodos hormonales, tenemos orales e inyectables. Entre los orales tenemos los combinados, que son los que utilizamos día a día por el mes, y el anticonceptivo de emergencia, que no es un método anticonceptivo, es una pastilla que se utiliza de emergencia. Ya posterior a esto voy a empezar a explicar cada uno. Luego están los inyectables, y tenemos los subdérmicos, los transdérmicos y los anillos. Para comenzar con los anticonceptivos orales, consisten en una combinación de estrógenos y progestágenos, y básicamente lo que hace es que no ovulemos. Entonces, es muy seguro porque ya no hay ovulación. En la clasificación, en la siguiente diapositiva, podemos ver que está según cada generación. Actualmente, el Ministerio de Salud tiene los de última generación y se pueden adquirir de forma gratuita, solamente yendo a la consulta de planificación familiar, y la obstetra te los va a dar. Estos anticonceptivos orales vienen en unos paquetitos, son pastillas que uno va a tomar todo un mes, y simplemente la complicación sería de que si es que se deja de tomar una sola pastilla, ya no estamos protegidas. Entonces, este método es más que nada para mujeres muy rigurosas, muy responsables, que no se olviden de pastillas, porque si es que se olvidan de una, sí va a haber alguna complicación desafortunada. Luego, la eficacia de este método es 6 a 8 embarazos, es muy bueno. Los beneficios es que al ser también un método hormonal, te protege de ciertas enfermedades como los cánceres, como las masas en las mamas. Entonces, sí, el uso de hormonas para ciertos tipos de cáncer es muy bueno. Lo que sí es que puede traer algunos síntomas como dolor de cabeza, como pequeñas manchitas, o puede sangrar más o puede sangrar menos. En la siguiente diapositiva vamos a ver los beneficios. Como les estaba mencionando, disminuye el riesgo de cáncer de ovario, de endometrio, de colon, disminuye lo que son enfermedades benignas de mama, es decir, algunos tipos de masas en mama, ayuda a disminuir la pérdida de masa ósea. Está contraindicado en algunos casos de personas que sufran de algunos tipos de vasculitis, que es muy raro, la verdad. La siguiente diapositiva vamos a ver las complicaciones clínicas, que también son, como les digo, es muy raro en mujeres que ya tienen alguna condición de base, como por ejemplo que tengan un síndrome antifosfolipídico, que no es común. Los efectos adversos, como les mencionaba, puede haber un poco de náuseas, spotting, que son pequeñas manchitas de sangre en la ropa interior, amenorrea, que es que ya no les venga la menstruación. A algunas mujeres les parece excelente que no les venga, hay otras mujeres que les gusta tener control de su ciclo menstrual y ver la menstruación, entonces depende enteramente de la mujer, de lo que se le acomode a la mujer. Puede haber un poco de dolor de cabeza, que con un paracetamol pasa. Puede haber aumento de peso, pero no porque te aumente de peso, sino porque te abre el apetito. Pero si esto se acompaña de una dieta balanceada, no hay ningún problema. Y puede haber mastalgia, que es dolor en las mamas, por lo mismo de que son hormonas. Ya. En la siguiente diapositiva vamos a ver las contraindicaciones absolutas, que bueno, como sabemos, en el embarazo no se pueden usar hormonas, y los otros grupos son más que nada enfermedades, pero enfermedades crónicas ya de mujeres grandes, como enfermedades cardiovasculares y así, que se tienen que tener cuidado, pero no son muy comunes. Luego tenemos la mini píldora, en la siguiente diapositiva. Y esta mini píldora es el de emergencia. Les quiero recalcar, tal vez muchos adolescentes piensan de que la píldora del día siguiente, o mini píldora, que es lo mismo, es una píldora que se puede tomar siempre. No. La píldora del día siguiente es una píldora de emergencia. Y
Se utiliza máximo 2 veces en un año. Si se utiliza más, puede incluso dañar el cuerpo de la persona. Y si se utiliza más veces de 2 veces al año, lo que puede generar es que ya no funcione, porque mientras más usos, menos función. Y también se tiene que tomar lo más pegado a la relación sexual. Si pasan más horas, es menos eficaz la pastilla. Pero solamente casos de emergencia. Luego, en la siguiente diapositiva tenemos los inyectables. Nosotros en el Ministerio de Salud tenemos las inyecciones de 3 meses y de 1 mes. Ambas son muy seguras. Recomiendo que sean puestas por un especialista, por un obstetra o por un ginecólogo, porque hay un método de aplicación especial para ellas. Y generalmente no hay ningún problema con estas pastillas con las pacientes. Suele haber un poquito de sangrado irregular al inicio. Ya incluso tenemos pacientes que tienen 4 o 3 años con las mismas inyecciones y no hay ningún problema. Puede causar amenorrea, es decir, que ya no vean la regla después del año de uso, pero la verdad es que son muy, muy buenas, y se recomiendan a mujeres que, por ejemplo, las pastillas no les sirven mucho porque se olvidan de una pastilla. Por ejemplo, las inyecciones son mejores porque solamente te pones una y ya te olvidas todo el mes, o te pones una y dura 3 meses. Luego tenemos los parches, que eso sí no contamos en el Ministerio de Salud. Son parches que se pegan una vez al mes y son buenos, pero en personas gorditas, mayores de 90 kilos, ya no funcionan bien. Luego tenemos los anillos vaginales y los implantes dérmicos. En cuanto a los anillos vaginales, también están en el Ministerio de Salud, también se brindan. Son pequeños anillos, como un anillo que va en la manito, igualito, y se pone en forma de 8 y se inyecta, se pone en la parte de la vagina, se coloca por 3 semanas y se retira por 1 semana. En los implantes dérmicos, aquí sí voy a parar un poquito a hablar de ellos, porque es el método más eficaz de todos, y es el método que suele ser mejor para casi la mayoría de mujeres. ¿Por qué? Porque estos duran de 3 a 5 años. Es un pequeño implante, un pequeño como un palito de fósforo que va en la parte del brazo interna. Al momento de poner, no es que te corten, simplemente con una pequeña pistola la obstetra te lo pone y te pone un parchecito, te pide que no hagas ejercicio por más de 7 días. Luego de ello puedes hacer tu vida normal, y ese palito va a empezar a botar lo que son hormonas, y te vas a olvidar de tener que usar un método anticonceptivo por 3 a 5 años. Es muy bueno. Algunas síntomas que puede dar es dolor de cabeza, manchita, y lo que sí es que suele quitar lo que es la regla. Entonces la mujer ya no va a ver su menstruación. Luego en la siguiente, bueno, ya hablamos también del anticonceptivo de emergencia. Entonces pasamos a la siguiente, que son los métodos mecánicos. Entre ellos está los DIUs, los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos son los segundos métodos más eficaces después de lo que es el implante, y tiene un mecanismo mecánico y un mecanismo químico. Mecánicamente no deja que de las trompas de falopio baje lo que es el óvulo, y el químico es que algunos, no todos, liberan estrógenos, entonces te protege. La siguiente diapositiva, vamos a ver básicamente cómo funciona. Esto es el DIU, pero el que libera hormonas. No todos liberan hormonas, y lo que hace es disminuir lo que es la ovulación. La siguiente diapositiva vamos a ver, hay distintos tipos de DIUs, hay de cobre, hay de levonorgestrel, que es la hormona. Son muy buenos, pero no se pueden poner todo el tiempo. Tú tienes que ir cuando ya te ha venido tu primer día de regla. Ese día el orificio cervical está un poco abierto y ese día recién se puede poner. Pero es un método también que dura hasta 12 años, el de cobre, y hasta 5 años el de hormonas. Finalmente, las complicaciones del dispositivo intrauterino. Puede haber un poquito de dolor, que es el más frecuente, y puede aumentar de peso también, y la única complicación que sí podría ser un poco más fuerte sería que tiene el riesgo de embarazo ectópico, pero no es en todas las mujeres y es muy raro. Un embarazo ectópico, para explicarles, es un embarazo que no sucede en el útero, sino sucede o en las trompitas o en el ovario. Pero en líneas generales, los
dispositivos intrauterinos suelen ser muy útiles y muy buenos, son el segundo método más eficaz después del implante. Y finalmente, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a cualquier pregunta que quieran hacer o alguna duda. Muchas gracias, doctora. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para la doctora? Por el chat creo hay algunas preguntas. ¿Puedes leer, Noé? Porque yo no puedo ver el chat, estoy presentando. Por favor, si lo ves. Aunque Lucía me mandó de la señorita Fabiola, dice, quisiera saber sobre cómo estamos seguros que los métodos anticonceptivos se podría funcionar o que si estamos seguros que sí funciona, ya que en algunas personas puede que lo usen, pero en algunos casos se puede fallar. Ya. A ver, la pregunta es ¿cómo estamos seguros que los métodos anticonceptivos sí funcionan o que no estén funcionando? Ya. A ver, primero, la recomendación siempre de los médicos y las obstetras es que el método anticonceptivo se tiene que usar al inicio con algo más. Por ejemplo, si se están poniendo una ampolla, por lo menos los días más fértiles, usarlo por lo menos el primer mes con un preservativo. Y siempre lo mejor es usar 2 métodos, es lo mejor, es lo más recomendable. Pero todos los métodos que yo he expuesto, todos son métodos que desde el inicio funcionan y están incluso aceptados por la OMS y todos los métodos han sido estudiados, todos los métodos están estudiados por lo que es la Academia Americana de Ginecobstetricia, hacen lo que es el índice de Pearl todos los años y ven qué tan eficaz es. Obviamente hay momentos en el cual puede que falle, esa es suerte, a veces un método puede fallar. Por eso mismo, para evitar disminuir esas fallas, esa mala suerte, se recomienda usar más de un método. Muchas gracias, doctora. Creo que... ¿Tienen más preguntas, chicos, o ya no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué método anticonceptivo es el mejor? Como expliqué, cada mujer escoge el método anticonceptivo según ella, o sea, como cada mujer se conoce. Por ejemplo, yo sé que yo soy olvidadiza, entonces a mí las pastillas no me van a ir bien porque obviamente me voy a olvidar. O no sé, yo sé que a mí me gusta ver mi menstruación, entonces los métodos hormonales no me sirven porque yo no veo mi menstruación. Entonces depende de cada mujer, pero en líneas generales los 2 mejores métodos son el implante, que dura 3 a 5 años, y el dispositivo intrauterino, que dura de 5 a 12 años. Entonces, esos son los 2 mejores métodos. En adolescentes se recomienda muchísimo el implante, y tengo pacientes de 13, 14, 15 años que tienen su implante sin ningún problema. Doctora, tenemos una pregunta de Percy. Dice, ¿qué riesgos se corren al estar en abstinencia? No se corre absolutamente ningún riesgo. La verdad es de que una persona puede decidir tener relaciones sexuales a los 15, como a los 25, como a los 30 por primera vez. Y no significa de que porque inició a los 15 va a pasar algo en su cuerpo que no va a pasar a los 25, no. La abstinencia es algo natural, obviamente, sabemos perfectamente, somos personas que sabemos que el descubrimiento comienza mucho antes del inicio de las relaciones sexuales. Entonces, el descubrimiento inicia por toques, por caricias, incluso pueden llegar a la eyaculación los hombres con ese tipo de cosas, y es completamente normal, nadie tiene por qué sentirse mal, pero la abstinencia puede durar lo que ustedes deseen y no hay ningún problema y no les va a hacer daño para nada. Bueno. Acá hay otra pregunta que dice, ¿tener un implante por mucho tiempo no causa daño a la mujer ya que no menstrua? No. El implante es un método seguro. Que no menstrue la mujer no significa que la sangre se queda dentro tuyo. Simplemente les voy a explicar. No es que la sangre se queda dentro y nosotros estamos pudriéndonos por dentro. No, nada que ver. El implante va a liberar hormonas. Esto va a hacer que inhiba la ovulación. Al no haber ovulación, no se produce sangre y por eso no se sangra. Entonces, no es que no sangre si se quede todo adentro.
para nada. Es que no produces esa sangre, simplemente no se produce en tu cuerpo. Entonces no va a haber, como no hay sangre para producir, no hay liberación de menstruación, pero que no veas tu menstruación no significa que tú te estés causando un daño, no va a causar ningún daño el implante. No ves menstruación porque obviamente no ovulas, pero no hay ningún problema en no ver la menstruación. Doctora, otra pregunta. Dice, ¿la lactancia materna es efectivo para prevenir embarazos? Sí, hay un método llamado el MELA, que es lactancia materna, pero este método se les explica a las mujeres que estén lactando, que estén dándole lactar a sus bebés, que tienen que darle a sus bebés, o sea, hay algunas características específicas que va a hacer que las proteja. Solamente va a funcionar como un método anticonceptivo si es que la mujer le da de lactar a su bebé 10 a 12 veces al día. Si además no les dé fórmula, porque ya está llenando el bebé y el bebé ya no va a lactar. Entonces tiene que ser exclusiva la lactancia. Además, además de esto, el bebé tiene que lactar 10 a 12 veces y finalmente esto dura un plazo máximo de 3 a 5 meses. Más de eso no, porque más de eso también su cuerpo ya no va a producir leche y las mujeres se van a confiar y finalmente van a salir embarazadas. Entonces siempre se les explica que es un máximo de 3 a 5 meses y tiene que ser la lactancia súper consecutiva 10 a 12 veces al día. Una última pregunta, profesora. ¿Las mujeres que sufren de prolactina no salen embarazadas? Las mujeres que sufren de prolactina, es decir, que tienen desregulaciones de la prolactina, aumenta su prolactina, tienen mayor dificultad para quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque al aumentar la prolactina en tu cerebro es como que estés embarazada. Es lo mismo que el MELA, es lo mismo que la lactancia materna. Tu cuerpo piensa que estás embarazada y es por eso que no sales embarazada. Pero estas desregulaciones de prolactina son en picos y hay mujeres que se confían por estas desregulaciones de prolactina y no es que la prolactina esté aumentada todo el tiempo, hay momentos que baja y justo en ese momento que baja tienen relaciones sexuales y salen embarazadas. Entonces lo mejor cuando una mujer sufre de prolactinoma o aumento de prolactina, que cómo se puede ver en el cuerpo, puede salir incluso un poco de leche de las mamas sin que la mujer esté embarazada. Eso de ahí se tiene que ir a un ginecólogo y se trata con pastillas. Doctora Palomino, muchas gracias por la ponencia, muy interesante y muy educativo. Estamos muy agradecidos del grupo Cusicausay y de parte de la institución también. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su atención, buenas tardes, que tengan buen día. ¿Qué tal, jóvenes? Agradecemos a la doctora Palomino, ¿sí? Esperamos que haya aclarado muchas dudas de ustedes, ¿sí? Bueno, como de costumbre, vamos a prender nuestra camarita para tomarnos la foto final, ¿sí? A ver si podemos prender nuestras camaritas para la foto final. Ahí está. Gracias, Elizabeth. Sí, ahí tenemos a los chicos, ¿sí? A ver, ahorita vamos a hacer la captura de pantalla. Sonría. Ya estamos ahí. Ahí está. Bien, chicos, agradecemos y como es costumbre siempre dando un fuerte aplauso, ¿no?, a la ponencia del día de hoy como tema sexualidad responsable, ¿sí? Muchas gracias a los participantes, ¿sí? Gracias, alumnos.